he terminado el anime de Tales of Cestiria después de haber estado casi 4 años jugando al Berseria, después de haber estado 2 meses jugando al Cestiria, y ahora ya por fin ha tocado verme el anime. Y los que habéis visto mi reacción, creo que sabéis la respuesta y sabéis claro mi opinión, pero yo, y todo eso sincero, hay que tomarse esto como una libertad creativa, hay que tomarse una adaptación liberal, no es una adaptación 100% al juego, es como he dicho ya muchas veces y lo he ido diciendo, es una adaptación que va por vía libre. El estudio a cargo, que es Ufotable, y los que han estado detrás han tomado muchas libertades para contar los acontecimientos y para contar la historia, así que tienes el juego y luego tienes el anime, que son la misma historia pero contada de forma muy distinta, incluso para mí mejorándote lo que es el juego, poniéndote los acontecimientos donde lo mejor encaja que en el juego, que hay algunas partes del juego que a mí sus acontecimientos me parecieron un poco raros, y en el juego, por ejemplo, ha sabido encajar muy bien los acontecimientos y hacer la historia mucho más lineal. No diría que ha sido la mejor adaptación que he visto, porque no lo ha sido, porque al final es una adaptación que es muy diferente a la del juego, pero creo que han sabido captar muy bien la historia del juego y reordenándotela para que sea mucho mejor el disfrute a la hora de ver el anime. Porque si hubieran adaptado al 100% la historia del juego, yo creo que el anime no hubiera funcionado de la misma forma como la gente está acostumbrada a ver anime. Al final, ver anime es un entretenimiento, es una forma de ver, y no es lo mismo ver un anime que jugar un juego. Los acontecimientos son muy diferentes, la forma de que tú puedes manejar la historia en el juego, y tú ver el anime, pues simplemente te lo pones y lo disfrutas. Por una parte, de acuerdo con que hayan querido irse de adaptar 100% el juego, porque no se puede. Como yo he dicho muchas veces, para mí la gran queja que tengo del juego comparado con el Berseria es que el juego no es lineal. A mí me jode mucho que sea como tipo juego de fantasía o juego de magia y fantasía. Típico, yo siempre pondré el mismo ejemplo, Record of Lodos. Que Record of Lodos es como que vas subiendo de nivel, pum, 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 vas subiendo de eslabón hasta encontrarte con el boss final. Y así es como yo lo sentí con el Cestiria. Sentí que era demasiado a trompicones, pum, 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 todo el rato. Ahora tengo que ir aquí, ahora lo otro, ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora acá, y todo el rato así. Y luego las pruebas del pastor, que sí, las pruebas del pastor en el anime no las han puesto. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Y lo voy a decir alto y claro. A mí las pruebas del pastor me parecen algo pesadas. No aburridas, pero me parecen pesadas por la forma de jugar y por el gameplay. Porque claro, sobre todo la del agua, que hace que literalmente si no eres muy bueno en este tipo de puzzles, pues vuelvas al inicio y vuelvas a hacer todo el laberinto de nuevo y tienes que acordarte por dónde pasar. Hay pruebas que son más fáciles, hay pruebas que son más difíciles, pero a mí me parecen muy pesadas y creo que se podría haber hecho mucho más ameno en el juego. Pero tampoco voy a hablar del juego porque no es eso, simplemente os quiero poner que en el juego hay unas pruebas del pastor que son muy importantes y forman parte de la estructura de la historia del juego, porque al fin y al cabo las pruebas sirven para que el pastor pueda superar sus miedos, pueda superar sus inquietudes, sus inseguridades y pueda convertirse en una mejor persona y pueda confiar más en los serafines. Entre Sora y los serafines estas pruebas sirven muchísimo para que se entiendan mutuamente. En el anime lo han obviado por completo esto y me parece mal, tampoco me parece tan mal, porque creo que al final el viaje de los serafines y el viaje del pastor creo que te dejan claro que al final Sorey sufre por la armatización. Al final hace un pacto, se sobreentiende, porque al final creo que el anime lo disfrutas más y creo que está hecho más para la gente que ha jugado el juego y que ha jugado también al Berseria y capta mucho mejor las referencias y los detalles y todo en general. Entonces me parece mal que no hayan adaptado las pruebas del pastor. En general me parece mal, porque es gran parte del desarrollo de Sorey. Pero claro, aquí es donde yo quiero ir, que al fin y al cabo el anime no te cuenta realmente el viaje del pastor. Sí que está y es consciente el viaje del pastor, pero cambian por completo la historia. En el juego Sorey es muy protagonista, en el juego vemos más el viaje del pastor que en el propio anime. En el propio anime lo que han hecho es cambiarte la historia por completo para ver claramente cómo son los humanos y cómo viven los humanos. Y vemos más, por ejemplo, el Imperio Roland, el Imperio Highland, vemos más a Alicia, vemos más a Rose y vemos más personajes, y Sorey se queda un poquito más, no secundario, pero se queda en un segundo plano haciendo su viaje. Entonces claro, lo de las pruebas del pastor para mí lo han hecho mal, sí, pero han sabido hacerlo de otra forma, que para mí es hacer el viaje del pastor y ver durante todo el anime cómo Sorey ha ido progresando, ha tenido bastante desarrollo y al final ha ido comprendiendo mejor a los serafines durante todo ese viaje. Entonces eso lo puedes sustituir un poquito con las pruebas del pastor, ¿vale? Quitando eso, que es una de las partes fundamentales del juego, lo de las pruebas del pastor, porque al final es así, a mí me ha gustado mucho más el cómo el anime te ha puesto la historia, y yo la he entendido mucho mejor en el anime que en el juego, ya que son dos historias diferentes, al fin y al cabo, que cuentan lo mismo. Es que a mí me gusta mucho como el anime te han contado la historia de forma distinta a cómo no te la cuentan en el juego. Por ejemplo, en el juego hay muchas veces que yo me iba perdiendo sobre la guerra que había entre Roland y Highland, y al final creo que la guerra que hubo entre ellos me parece una guerra un poco absurda y estúpida, cuando realmente el villano de la historia, ¿quién es? Hedalf, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Derrotarlo, ¿no? Lo dejan todo a manos del pastor. ¿Por qué no os unéis entre vosotros y derrotáis a Hedalf, o ayudáis al pastor a derrotar a Hedalf hasta llegar al pueblo este de la nieve? Claro, es una cosa que yo no entendía en el juego. Cuando lo estaba jugando no lo había pensado, pero ahora lo he estado pensando. Claro, entonces me ha gustado como en el anime han cambiado eso y te lo han hecho más fácil, viendo como durante todo el anime, durante todos los episodios, vemos como Highland y Roland tienen lo típico de los imperios, que quieren pues más poder, quieren más territorio,
territorios, luchan entre ellos y vemos como hay unas guerras y adaptan la guerra, la primera guerra que hay en el juego la adaptan también y vemos cómo está todo hecho. Pero creo que en el anime han sabido manejar muy bien la guerra, tanto Roland como Highland acaban haciendo un tratado de paz o hagan una tregua y al final se unan para vencer al villano final, que es Hedalf, y ayuden a Sori a llegar donde tiene que llegar, que es Camlan. Eso a mí me ha gustado mucho como lo han hecho en el anime, que lo han hecho como más racional, más lógico. En el anime no me ha parecido tan estúpida como me parecía en el juego. Bartlow como personaje en el juego te puede parecer insoportable. Bueno, sale al principio del juego, le pasan ciertas cosas y te olvidas de él. Pero el cómo han manejado en el anime a Bartlow, que está desde el primer capítulo tocando las pelotas una y otra vez para literalmente matar a Alicia, eso me ha gustado mucho porque al final vemos como no lo dejan modo segundo plano o tercer plano y ya desaparece como en el juego, sino que es constante Bartlow durante todo el anime hasta que lo llegan a... bueno, hasta que se suicida. Y me parece una mejor muerte que como lo hicieron en el juego. Bartlow es un cobarde, Bartlow es un estúpido, es un cabronazo. El capítulo donde vemos Bartlow que pone patas arriba Lady Lake, si no me equivoco, y Alicia va hacia la habitación del rey, el rey la está esperando y ahora Bartlow quiere poner todo el reino en contra de Alicia porque ha matado a su propio padre, es que nadie cree eso. Me encanta como Alicia se lo dice a Bartlow, entra en la sala y al final Bartlow iba a asesinar a Alicia. Hostia, me encantó como por ejemplo en el juego no está, es que como el anime te rellena huecos y te rellena cosas que en el anime le da mucha más importancia. Es por ejemplo el padre de Alicia. Nunca hemos sabido del padre de Alicia, nunca hemos sabido de la madre de Alicia. No sabíamos que era una plebeya, que el rey era demasiado mayor y tuvo una hija con una plebeya. Y al final salió Alicia, una chica hermosa, inteligente, lo tiene todo, simpática. Le ha dado más profundidad, le ha dado más desarrollo que le han dado en el propio juego. Cuando en el propio juego solamente ves al principio, ves que ya te despides literalmente de ella en el puente y luego ya hace mucho tras cámaras. Me encanta mucho como en el anime le dan mucho protagonismo porque es lo que necesita. Realmente, Sori es el protagonista de esta historia. Ok, vale, es el pastor y el pastor es importante, pero creo que realmente quienes son las más importantes del juego para mí son Rose y son Alicia. Son las dos más importantes de esta historia. Sori tiene su historia, sí, pero es no muy importante. Para mí es mucho más importante todo pasado y todo el presente que tiene Alicia, queriendo tener un mejor imperio, ser una mejor princesa, proteger a los suyos, salvar a los suyos, que su ideal a lo mejor puede ser un poco soñador y que a veces es difícil tener un imperio así como sueña tener Alicia, pero ella se pregunta, se cuestiona muchas cosas y me encanta como Alicia se va haciendo esto y por eso me encanta mucho Alicia. Y al final me encanta como el rey apareció en un par de capítulos, pero al final se sacrifica por su hija y él lo único que quería era verla y al final se sacrifica salvándola para que ella sea la próxima reina porque sabe que este reino estará en buenas manos. Cuando estamos en la catedral, Pendrago, que aparece un infernal y ahí ya nos cuentan pues quién era Brad, quién era los jinetes del viento, lo de Dessel, la venganza, nos cuentan todo esto y esto nos lo cuentan literalmente en menos de media hora. Tengo que decir que aquí el anime ha hecho un gran trabajazo en cuanto a contarte mucho mejor el suceso de cómo Rose llegó a ser la que es. Rose llegó a empezar a matar a gente, a asesinar a gente, porque tú Rose en el juego la ves, pero tampoco sabes realmente cómo se convirtió en asesina. Y me encanta cómo el anime aprovecha para rellenar esos huecos que hay, que incluso te cambian el diseño de Brad, que me gusta mucho más el diseño de Brad en el anime que en el juego, porque el anime sí que parece más un asesino, no parece tan comerciante como parece ser, pero al final ser comerciante, ser una tapadera para los jinetes del viento, huesos del viento, al final ese diseño es más acorde para lo que es un asesino que lo que vimos en el juego. Entonces me encanta cómo vemos todo eso, vemos como Rose la adoptan los jinetes del viento, Rose a una temprana edad, que hostia, Rose es otro personajazo igual que Alicia, me encanta cómo la vemos, va creciendo y a una, como lo digo, es muy cruel que una niña de 7 años tenga que vivir en un mundo tan cruel y ser una asesina desde una temprana edad para poder salvarse y para poder proteger a sí misma. Si no hubiera estado aquí, ella muchas veces se hubiera suicidado o lo habrían matado o lo habrían vendido, o habría sido una esclava o vete a saber dónde había parado. Pero fue gracias a Brad y fue gracias a Dessel y fue gracias a los demás que ella fue creciendo y fue aprendiendo de ellos. Me encanta como aquí es añadido en el anime, mejora por completo el juego. Pero hay una parte que cuando juegas esta parte en el juego que te enseñan todo este pasado, que no es mucho, el anime es mucho más y lo han hecho mucho mejor. Cuando ves eso en el juego, hay un punto de inflexión que es Sorey. Por eso tengo que decir que a mí Sorey me ha gustado un poquito más en el juego, porque creo que tiene más puntos de inflexión y tiene más desarrollo que en el propio anime. En el anime parece más un prota shonen, en cambio en el juego no lo parece tanto. Aquí hay un punto de inflexión que es que él tiene que decidir sí o sí, no tiene que ser un prota shonen, sino que tiene que saber que tarde o temprano vas a matar a gente, tarde o temprano no puedes salvarlos a todos. Por eso ahí está mi problema del final del Cestiria, no puedes salvarlos a todos, tarde o temprano tienes que matar, y me gustó mucho como en el juego hicieron eso, para que Sorey pues más adelante lo de matar lo tuviera en su mente, para así al final del Cestiria en el juego vemos como mata a Hedalf, y eso es porque gracias a ese punto de inflexión que tuvo en la catedral junto con el infernal ese, ahí se dio cuenta. Y luego en el anime
eso no lo hacen tan así, cambian los acontecimientos. Este punto de inflexión Sori no lo tiene en el anime. Ahí ya viene la despedida de Dessel, porque Dessel se sacrifica para salvar a Rose y para matar al Infernal, y vemos la despedida de Dessel y de Rose, que a mí me ha gustado más y lo han metido mucho mejor en el anime, sacrificándose por Rose para salvar a todos de los dragones y sobre todo de Simon, que se había convertido en dragón. Y aquí me ha gustado más la despedida y el cómo lo han hecho, porque creo que ha estado mejor encajado este momento aquí que en el momento, por ejemplo, del juego. Aunque del juego también me parece muy chulo, pero me decanto más por el anime, porque creo que ha estado más ha sido más lineal todo. Antes de la despedida de Dessel y todo lo que ocurre con Rose, me encanta mucho porque Rose, vuelvo a repetir, es un personaje que lo han sabido desarrollar muy bien, más que en el propio juego, porque vemos su punto de inflexión. Aquí cambia el punto de inflexión de Sori por el punto de inflexión de Rose, que es literalmente su venganza. Rose nos la presenta como una chica que es comerciante, pero su tapadera es Huesos del Viento, y ella se encarga de asesinar y tiene un objetivo claro, que es vengarse de la muerte de Brad, porque Brad fue traicionado por el príncipe Conan. Y Rose durante todo el anime no se une al equipo protagonista hasta que consigue cumplir su objetivo, que es matar al príncipe Conan. Os podrá gustar más o menos, pero a mí en el anime me ha parecido muy claro cómo lo han querido desarrollar a Rose, y es claro que no se va a unir a su grupo en el primer capítulo como ocurrió en el juego. Las primeras horas del juego ya estaba unido al grupo. Me faltaba que me contasen un poco más de Rose, y en el juego ha faltado mucho eso, que me contasen su pasado, quién es, sus inquietudes, sus inseguridades, por qué quiere matar o por qué se unió. Y en el anime, como he dicho, ha mejorado mucho esto, y a mí me ha encantado mucho ver esos capítulos de ella yendo a la mansión del príncipe Conan, queriendo matarlo. Sori, como he dicho, me gusta más en el juego porque en el anime me parece más ingenuo de lo que es ya de por sí en el juego. Sori decía algo como: no puedes matar a nadie por ninguna razón. Pero a ver, Sori, tú no eres nadie para decirle a alguien si tiene que matar o no. Si tú tienes tus padres y un ladrón entra en tu casa y los mata, ¿tú te vengarías o no te vengarías? ¿O dejarías que pasase? Al final, cada uno toma la venganza de forma diferente. Hay gente que no se vengaría y hay gente que sí. Y Rose es de esas personas que no les puedes decir eso. Rose va hacia adelante. Si ella tiene ese objetivo, lo hará y al final lo consigue. Y me encanta ver cómo en esos capítulos le dan ese punto de inflexión a Rose para que mejore como personaje, para llegar a la despedida de Dessel y ella se vea mucho más madura y se vea mucho más consciente del mundo en el que vive. Y eso me gusta muchísimo. No voy a hablar mucho, pero Dessel también era una de las personas que era muy cabezota con el objetivo, lo de vengarse de Brad porque utilizó a Rose, pero Rose entendió el por qué lo estaba utilizando y al final Dessel aprendió mucho de Rose en el final del anime, porque gracias a Rose él cambió y ya no era tan cabezota como al principio. Y Rose también aprendió muchísimo gracias a Dessel, y al final para mí es como que eran hermanos, o el hermano mayor y la hermana pequeña, y a mí me dio mucha lástima que se despidiese Dessel de ella, porque joder, la ha visto crecer. Así que bueno, por esa parte me ha gustado mucho. Luego tengo que decir algunas cosas que no me han gustado tanto del anime, aunque me ha parecido espléndido y le voy a dar muy buena nota. Es por ejemplo Maltran. Maltran en el juego te dicen que es infernal, que forma parte de la tregua esta de Roland, Highland, y de la traición, y traiciona a Alicia, y Alicia se da cuenta de que su maestra es una infernal, que ha actuado detrás de ella. Como que ya está, como que faltaba algo más en el juego por parte de Maltran, pero aquí en cambio lo han hecho todo lo contrario. Creo que me ha gustado más un poco en el juego por esos plot twists que no te esperas, de lo de Alicia, que al final ella se da cuenta de que su maestra la ha traicionado, y vemos como Alicia pues tiene también ese desarrollo, ese shock por parte de que nadie le quería decir nada. Exacto, cambian por completo lo que es. Entonces yo prefiero más la del juego. Es que si hubieran añadido esa trama en el anime, lo hubieran hecho perfecto. Entiendo por qué no lo han hecho. Supongo que han querido, pues era lo fácil, hacer que Maltran sea la típica maestra que tiene discípulos y que la admiran, y que Alicia la admira muchísimo y quiere ser tan fuerte como ella. Al final, pues bueno, aquí Maltran pues ha estado bien, tampoco me voy a quejar, pero ha estado guay, ha estado interesante. Tampoco me parece tan mal como lo han hecho en el anime, pero sí que creo que adaptándola como en el juego hubiera estado mejor. Simon no hay quien la entienda, si te soy sincero. No la ha entendido ni en el juego, ni tampoco la ha entendido en el anime. No sé qué quería realmente, no sé para qué estaba con el Señor de la Desgracia para que luego la utilizase. Y en el juego igual, ha terminado igual de desgraciada. Lo siento que lo diga así, pero es un personaje que ni me va ni me viene en la historia. ¿Para qué me la introducen? ¿Y para qué está todo el rato detrás de los serafines? Otra cosa que tampoco me ha convencido del todo es el personaje que hace el sello de Takasugi, el que se ríe así y habla de forma rara, que parece un zorro, que tiene como mucho pelo y tal, que no me acuerdo ahora del nombre. ¿Qué hace ese personaje durante todo el juego y durante todo el anime? ¿Cuál es su objetivo? No lo acabo de entender del todo. Entiendo que le encanta. Es que yo, Simon, el que se ríe, me tomo que son como los homúnculos, observan a los humanos y les encanta mirar desde afuera y se divierten. Simon actúa un poquito más, pero el de risa se queda más atrás. Entonces a mí me da a entender que es como envidia de Full Metal, están celosos de los humanos y que quieren ser como ellos, pero no pueden. Pues me sobran un poco, tanto en el juego como en el anime. Seguramente el juego, como va por trompicones, como he dicho, y como va que tienes que hacer misión por misión por misión, y si me salta una misión a lo mejor me estoy perdiendo un detalle muy importante, y por eso a lo mejor me ha faltado jugar más misiones secundarias o terciarias
terciarias de Simon y del de risas para entender mejor a los personajes. Ahora ya no lo puedo hacer porque ya me he pasado el juego, entonces bueno, si está por ahí en YouTube o está por ahí en la wiki, pues ya me lo leeré. Sori, como he dicho aquí, me ha parecido muy ingenuo por parte del anime. Creo que lo han querido hacer demasiado shonen, demasiado justiciero, pero al menos es mucho mejor que Milla de Fate Stay Night, es mucho mejor que Milla, pero al menos él cumple las cosas y las hace y es un buen héroe, pero creo que ha pecado demasiado de ingenuidad. Hedalf es un muy buen antagonista, es un muy buen villano, y si has jugado el juego entenderás mejor a Hedalf aquí, ¿vale? Cosas que han faltado en el anime han sido las gemas de Iris, ha faltado contarte un poquito más de Hedalf, y creo que con este capítulo que nos han dado basta y es más que suficiente para entender a Hedalf, a Moutelus y lo que le sucedió en la aldea. Pero sí que me ha faltado un pequeño detalle por parte del anime, es que te hubieran dejado claro que Micleo, Sori habían nacido en la aldea y que habían sido rescatados por el abuelo y que el abuelo los había criado. Ese pequeño detalle es lo que me ha faltado que el anime lo hubieran añadido. Hedalf, una persona que ha sufrido demasiado, lo han traicionado, han matado a su esposa, ha vivido muchísimo y al final ha vivido una vida de soledad. Entonces, no puede venir Sori y no le puede decir, oye, que los humanos son compañeros, que los humanos se ayudan mutuamente, que confiamos entre nosotros, tienes que vivir más, tienes que ayudarte, tienes que dejar que te ayuden. Cosas como estas, como típicas frases de héroe y típicas frases de shonen. Es como, no puedes. ¿Tú crees que Hedalf, después de todo lo que ha vivido, querrá vivir, querrá seguir con su vida? No, porque es una persona que en el juego lo deja muy claro. Es una persona que no quiere vivir. La muerte es su salvación. Y eso es lo que me ha gustado, y es el punto que no me ha gustado del anime, y que me gustó mucho en el juego, que es que Sori aprende por fin a matar. Cosa que en el anime no lo hace, no lo dan a entender, que es matar a Hedalf para que tenga su salvación y él pueda sellar a Moutelus y se quede ahí hasta que años después, pues la malicia de Moutelus desaparezca y pueda encontrarse con Micleo. Yo lo siento mucho por parte del anime y creo que Sori durante su viaje debería de haber aprendido, ha tenido ya momentos y tendría que haber aprendido sobre que no puedes salvar a todo el mundo. Tarde o temprano vas a matar y como pastor tienes que aprender eso. Y es una cosa que Layla debería de haber dejado claro. Y es lo que no me ha gustado del anime, que haya querido sellar a Hedalf. ¿A qué vas a sellarlo? Que el momento es exactamente casi igual que en el juego. Al final él, pues cambiamos a Hedalf, cambiamos a Moutelus por Hedalf. Y al final él sella a Hedalf y al final, pues bueno, se va. Bueno, se queda ahí sellado y siglos después, pues ya lo ha purificado. Y ahora, pues mira, tampoco me parece un mal final para Hedalf y va a empezar de cero después de todo lo que le ha pasado. Hay dos finales, te puede gustar más uno y el otro. Tampoco me parece malo el del anime. Simplemente, pues bueno, es un poco shonen, ha querido sellar el villano, lo ha purificado y ahora pues va a empezar de cero. Te puede gustar más que le han dado una oportunidad a Hedalf. En el juego, pues no le han dado una oportunidad y muere. Y aquí, pues bueno, Moutelus, yo entiendo que en el anime Moutelus lo que hace es, al sellar Hedalf, pues él ya no tiene la malicia y Moutelus vuelve a ser el que era antes. En cambio, en el juego, pues matan a Hedalf y Moutelus, pues lo sella, bueno, digamos que Sori lo sella y se queda ahí con él hasta que lo purifique y vemos el reencuentro con Micleo y Sori. Yo ahí, esa es mi opinión sobre el final. Desde la mitad del último capítulo hasta el final, eso ha sido espléndido, increíble, ahí no le tengo que decir nada. Eso es lo que me tendrían que haber puesto en el juego, porque en el juego el final lo sentí apresurado y lo sentí sin más. Tengo que decir que aquí Ufotable ha hecho un gran trabajo. No sé si son novias Rose y Alicia, lo he dicho por decir, pero ojalá lo fuesen, porque de verdad esperar a Sori, por mucho que esperen, no va a venir, porque literal va a pasar los años y ellas van a morir, así que prefiero que sean novias. Pero me ha gustado mucho ese final, también me ha gustado ver mucho cómo Alicia, ver que Alicia por fin es reina, ya no es princesa, consigue lo que quiere, que es ser la reina de Lady Luck, que al final su padre, allá donde esté, estará muy contento de tener la hija que ha tenido y que está en buenas manos el reino. Gracias a que ella es reina, creo que ha sido un antes y un después para el reino de Lady Luck y para la prosperidad, que gracias a ella la gente va a escuchar la historia del pastor, de los serafines, la crónica celestial que ha escrito Layla, y así prosperará hasta los años y los años y los años y los siglos de los siglos. Y eso me ha gustado mucho, que también Roland y Highland pues han podido al final hacer una tregua de paz, conocerse mejor y ayudarse mutuamente, que es lo que ha comentado Laia. Hubiera estado bien que Micleo y Sori se hubieran reencontrado en las ruinas, sobre todo en la primera ruina del primer capítulo o del inicio del juego. Hubiera sido bonito como ellos se reencuentran en ese momento, en esa primera ruina que se conocieron y que conocieron a Alicia. Hubiera estado muy bonito verlo. Sí que me hubiera gustado ver las tumbas de Alicia, ver las tumbas de Rose. Es bonito, al fin y al cabo, ver las tumbas o de personajes que ya conoces, como pasó en el juego, que ves cómo veneran o van a ver a Rose. Pero bueno, aquí te lo cambian y aquí vemos pues como ahora los serafines, pues la gente son conscientes de que existen, los Norvins también ayudan y vemos como los humanos van prosperando. No sé si ahora el mundo de Cestiria ya no hay malicia, creo que sí la hay, pero los humanos saben comportarse, porque creo que los humanos saben que existen los serafines y los serafines están para ayudar
ayudar. Y Moutelus vuelve a estar el que era antes, en la malicia, y él puede absorber esa malicia y el mundo vuelve a estar como en una balanza. Eso es como yo lo he entendido. Así que bueno, al final pues vemos cómo nos cambian al final esas cosas y vemos cómo los humanos les van dando cosas a los serafines y los serafines siguen existiendo. Y otro añadido que le han dado que me ha gustado mucho en el anime es lo que no me hicieron en el juego, que es purificar al hermano de Edna, que si no lo conocéis es Eisen, que al final, si habéis jugado al Berseria, sabéis quién es. Él fue consumido por la malicia, fue convertido en dragón, lo vemos tanto en el juego como en el anime, y él pues no tenía conciencia, no sabía quién era, simplemente sentía furia, frustración, escupía y bueno, simplemente pues no podías hacer nada. No se ha convertido en humano, pero al menos lo han purificado y ahora él es como Moutelus, es consciente de quién es consciente de su hermana, y a mí eso me ha parecido un añadido muy bueno por parte del anime. Una cosa que no me ha gustado tanto por parte del anime, y le tengo que dar un punto negativo, ha sido el abuelo. En el juego ves cómo atacan Elysia, ves cómo atacan los serafines, y el abuelo al final es con el Hedalf, lo consume, y por eso creo que otra parte que no me ha gustado tanto del anime es que Hedalf en el anime no lo ves tanto, digamos que está más como un villano terciario, que está de fondo y hace sus cosas, pero ya está. Se enfocan más pues en desarrollarte a Rose, a Elysia, contarle sus pasados, quiénes son, y todo esto le dejan como muy de lado. Tengo que decir que el anime ahí pues no ha hecho un gran trabajo por parte del antagonista o villano, que en el juego lo ves más enfadado, más frustrado, y al final él pues sigue sus pasos para consumir toda la malicia y ser el señor de la desgracia. Te da mucho más miedo en el juego que en el propio anime, aunque en el anime lo han diseñado de una forma, le han dado unos filtros y una voz muy distinta como lo han dado en el juego. En el anime hasta te da miedo e impacta mucho más, pero me refiero que en el juego creo que Hedalf está mucho mejor escrito que en el anime, porque al final lo que vemos es que Hedalf consume al abuelo, lo mata, y vemos como Sorey y Micleo se dan cuenta de eso, y a mí me da mucha pena ver cómo muere el abuelo, cosa que al final, como he dicho, el anime peca mucho de ser un poco shonen, de ser un poco el héroe, de ser un poquito, pues no hay muchas muertes. Prefiero un poquito más, como te digo, estas cosas en el juego, con la muerte del abuelo y todo lo que ocurre. Una de las cosas que sí que me ha gustado mucho ha sido que este anime no sería posible si no lo enlazasen con el Berseria. Y me diréis, ¿por qué, Arata? Como sabréis, Festiria salió primero en cuanto a juego, luego salió el Berseria y luego ya salió el anime. Si recapitulamos, el Berseria son 1000 años antes y Festiria son 1000 años después del Berseria. Son dos historias que se complementan. Si hubieran adaptado tal cual el Festiria, a lo mejor hubiera funcionado de la misma forma, pero como creo que Ufotable, que han estado detrás, saben lo que tenían entre manos, y creo que enlazar el Festiria con el Berseria, ya que son la misma historia, y es, bueno, más que la misma historia, es el mismo universo, es el mismo mundo, pues ha estado muy bien que hayan añadido el viaje, cómo ocurrió todo desde el inicio con Velvet Crow, con lo de su aldea, lo de Arturius, y luego lo que pasó con todo su viaje convirtiéndose en la señora de la desgracia, y luego sellando a Innominat para que, sacrificándose a ella misma para que los humanos pues puedan vivir sin la malicia y todo esto. Entonces me ha gustado mucho como el Festiria, para mí mis dos capítulos favoritos sin duda del Festiria, ¿sabes cuáles son, no? Son los capítulos del Berseria. Seguramente muchos que habéis visto el Festiria no sabéis ni quién era Velvet, ni tampoco sabíais qué hacía aquí, ni nada, pero los que hemos jugado el Berseria, yo es que me volvería a ver esos capítulos porque han sido tremendos en cuanto a animación, en cuanto a adaptación y en cuanto a dirección. Han sido tremendos. Tengo que decir que los mejores capítulos del Festiria, junto con la mejor escena del juego, es literalmente los mejores capítulos han sido los del Berseria, los que han adaptado. Han adaptado al pie de la letra el inicio del Berseria. La mejor escena es la escena donde vemos Velvet preguntándose ¿por qué los aves pueden volar? Es una pregunta muy importante para los que habéis jugado el Berseria, entenderéis por qué, porque influye tanto para ella como su hermano y también la Ficet. Al final en el Berseria esa pregunta vuelve a resonar y es hermosa esa escena. Tengo que puntualizar que aquí en el anime lo han hecho muy pero que muy bien lo de la armatización. Tú en el juego, tú vas jugando y no te das cuenta realmente, o tampoco lo intuyes tanto, sí, lo puedes intuir. La armatización tiene un peso de carga y de responsabilidad, y eso es lo que me ha gustado ver en el anime, cómo Rose y Alisha vuelven a no rendirse, a ser buenos personajes, a tener un desarrollo y a ser unos personajes que quieren lo mejor para Sorey, y ellos que le envían toda la malicia a ellas, y para ello necesitan hacer un pacto con los serafines para que puedan tener armatización. Y me encanta como en el anime vemos el entrenamiento, vemos cómo ellas se esfuerzan para poder tener la armatización, y aquí nos damos cuenta del esfuerzo tremendo que hace Sorey teniendo la armatización de cada serafín, cosa que en el juego tú no te das cuenta cuando se armatizan Rose y Alisha, porque bueno, te pones la armatización y ya está, cosa que en el juego no te da a entender eso. Bueno, a lo mejor sí, lo puedes intuir, aunque bueno, con Sorey ya intuyes un poco que la armatización es de responsabilidad y mucha carga, porque es como un arma que tienes que saberla manejar, cosa que en el Berseria también lo van a entender con Arturius, si no me equivoco, pero es literalmente una cosa que en el juego no pasa, que es que Sorey coja a todos los serafines y haga una fusión, y vemos un armatizado de tierra, fuego, viento y agua, y vemos el armatizado definitivo, no sé si llamarlo así, pero el armatizado definitivo de Sorey. Así que no sé, si te soy sincero, me ha gustado, pero sí que ha sido un poco, bueno, por el poder del guión, porque lo tienen que vencer y ya está, con el opening de fondo y todo lo demás, que ha sido muy épico, te lo tengo que decir. Pero en el juego, como he dicho, creo que está mucho mejor manejado el final del juego, sobre todo esa parte, porque te das cuenta que, si no habéis visto el juego, yo os lo cuento, tienes el boss final, que es Hedalf. Entonces, ¿qué pasa? Que
ahí te cuenta que al final ha matado al abuelo y Sora y Micleo tienen la última oportunidad y nosotros tenemos que disparar con el arma de Zaibet. Y esa arma está cargada por cada serafín. Y claro, ver cómo Sora va disparando cada serafín y nosotros no sabemos si van a sobrevivir o no, claro, nos va doliendo mucho más. Entonces ese final para mí ha estado mucho mejor porque ves cómo vas perdiendo tus serafines que los has ido conociendo durante todo el viaje. Si hubieran hecho eso en el anime y no convertirse en armatizado, pues hubiera estado mucho mejor a mi parecer. Otra cosa que también ha cambiado el anime ha sido el lugar. En el juego vamos directamente a Kablan, que es la ciudad donde tuvimos el final del Berseria y vencimos a Arturius y Velvet fue sellada por Illuminat y Mouterus quedó pues convirtiéndose en dragón y todo esto. Entonces en el juego vamos muy directamente a Kablan y ahí tenemos toda la pelea final. En cambio me ha gustado mucho como el anime te ha ido preparando hasta llegar, que no es como el juego que vas directamente, sino que yo no me he dado cuenta y me he dado cuenta tarde, pero me ha gustado mucho el detalle que ha hecho el anime de que han pasado por las tierras de nieve y cuando han llegado se han encontrado una aldea y esa aldea es la misma que vimos en el Berseria, que es justo que está en un punto del mapa que se cruza para ir directamente a Kablan. Esos lugares que vimos en el Berseria y cómo lo conectan con el Cestiria me parece abismal. El cómo el Cestiria te meten a este personaje, a esa Normin que conocimos en el Berseria, que llevaba gafas, que tenía una voz así de vieja, pero no me recuerdo el nombre, y que ella en el Berseria nos daba pistas y nos leía el libro porque nosotros no entendíamos lo que decía, que lo hayan puesto aquí ha sido un gran detalle por parte de los Normins y vemos como los Normins aquí también en el Cestiria son más importantes que a lo mejor en el juego, que en el juego los vas viendo, los vas recolectando, les vas dando un arma, pero ya está, pero aquí se han unido todos para ayudarles y eso me ha gustado mucho en el Cestiria. Que luego hayan entrado en una casita, que en esa casita yo entré en el juego en el Berseria, pues me ha gustado mucho ese pequeño detalle. Y tengo que decir, aquí ya cosas que en el anime no han ido poniendo, es por ejemplo Maven. Maven aquí no le han dado tanto protagonismo, yo lo siento mucho, pero de verdad, si habéis visto el anime y no habéis jugado el juego, jugaros al juego, aunque sea, no es un juegazo como el Berseria, pero de verdad, jugároslo porque Maven, no os voy a spoilear, pero tiene un punto de inflexión y también tiene un desarrollo. Deja de ser el cuentacuentos que es y digamos que, bueno, le dan un poquito más de profundidad, cosa que en el anime pues no te la dan tanto. Y te lo relacionan con Magilou, que Magilou pues es la cuentacuentos del Berseria. Entonces en el juego también eso me hubiera gustado que lo hubieran añadido en el anime. Tales of Cestiria es un anime que no puedes verlo sin haberte jugado al Berseria y tampoco haberte jugado el juego. Si no habéis jugado al Cestiria, jugadlo. Si no habéis jugado al Berseria, jugadlo. Y luego mirad el anime. Yo no tengo mucho más que decir. Cestiria ha sido un muy buen anime. Sí que no ha sido tampoco la perfección en cuanto a anime. Ha habido muchos cambios en cuanto al juego, para mejor y para peor. Ya depende de gustos y depende de la opinión de cada quien. Cada uno se lo puede tomar de formas muy distintas. Pero tampoco creo que hayan hecho un mal trabajo. Creo que han hecho justicia. Y creo que han hecho una... Es que claro, decir que han hecho una buena adaptación, no sé si decirlo así. Pero no voy a decir así. Para mí han hecho una buena adaptación, mejorando lo que es el juego. Porque a mí el juego está bien, está entretenido. Sí que al final hay cosas que me han gustado un poco más, pero porque son acontecimientos. Son cosas que, pequeñas cosas que me gustan más. Pero yo, el final de Cestiria en el anime lo he sentido mucho más. He sentido muchas más emociones. He sentido muchos más sentimientos. No sé, he sentido mucho más que con el final del juego. Supongo que son dos formas de adaptar la historia y de que el espectador pues le entre más. A mí me entra más un anime que un juego, por ejemplo. Habrá gente que le entre más un juego que un anime. Ya te digo, Ufotable, de verdad, ojalá se dejen de tonterías de Fates y se dejen de Kimetsus y se pongan con lo que se tienen que poner. Adaptadme todos los tales, por favor. Empezad por el Berseria y luego con el Exilia y luego ya si queréis adaptadme los más malos que hay. Así que bueno. Y Cestiria yo creo que es uno de ellos. Es un anime muy bien animado, con muy buena animación, con muy buena dirección. Te puedes quejar del 3D, pero a mí el 3D de los dragones o el 3D que han usado para las casas y ciertas cosas tampoco me parece tan malo. Y en cuanto a los diseños me han parecido muy chulos. Banda sonora es abismal. El compositor es el mismo que el de Kimetsu no Yaiba. Ha hecho una banda sonora tremenda. Y incluso te han añadido... Había un momento de capítulos anteriores que te han añadido una insert song que te la ponían en el templo cuando hacías... Si los que no habéis visto el anime, pues bueno, en el juego hay las pruebas del pastor, como he dicho. Y en una de las pruebas del pastor te pone una banda sonora. Cada banda sonora es distinta en cada prueba del pastor. Pues en el anime te ponen una de esas 4 pruebas del pastor. Y ha sido muy buena la banda sonora. Yo es que no tengo palabras para describir lo que me ha transmitido esa banda sonora. Layla, por ejemplo, ya para terminar, no voy a hablar de cada personaje porque tenéis mi vídeo del juego y allí hablé de cada personaje. Pero como os digo, en resumidas cuentas, el anime pues ha mejorado muchísimo los personajes. Pero sí que aquí tengo que decir una cosa que no me ha gustado, ha sido Layla. Layla, para los que habéis visto el anime, no es para nada un personaje serio, ¿vale? Es un personaje serio, pero para los momentos que lo necesita. Layla es muy graciosa, es muy tontita, es muy ingenua, o se hace la tonta muchas veces. Entonces, pues el anime creo que no ha sabido captar muy bien la personalidad de Layla y la han querido hacer muy seria y es una cosa que no me ha gustado. Y también tengo que decir otra cosa, pero para los que no sepáis, la seiyuu de Layla en el juego murió y buscaron una sustituta y que la seiyuu que la ha hecho, pues tengo que decir que sí que ha hecho un gran trabajo, pero creo que la seiyuu, si hubieran adaptado bien a Layla, me hubiera gustado ver cómo la seiyuu hubiera hecho las escenas más graciosas y
más tontitas de Layla. Yo lo siento mucho, de verdad, los que me estáis viendo y habéis llegado al final, pero entendedme que cuando adaptan un anime de un juego y que yo de ese juego he jugado, tengo que hablar extendidamente. Es de las pocas veces que yo me juego un juego y luego veo un anime. Si fuera así, con todos los mangas que me leo y luego me veo el anime, estaría haciendo vídeos de 40 minutos o 50, y mejor que no lo haga. Así que bueno, es de las pocas veces que veréis un vídeo de 40 o 50 minutos, y si lo subo de 50 minutos, por favor, disfrutadlo y vedlo hasta el final, porque merece totalmente la pena, porque creo que he abarcado bastante bien todo lo que quería decir, y seguramente se me olvidarán cosas por el camino, porque no he hablado de los personajes, aunque ya lo tenéis en el juego, pero los personajes, como he dicho, pues los personajes han estado bien, quiero decir, han seguido por la misma línea que en el juego, y al final pues cada uno ha tenido su propio desarrollo, y yo sin duda tengo que decir que para mí mis dos personajes favoritos son Alicia y Rose, y ya está, con eso lo digo todo. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí al final, espero que hayáis disfrutado mucho de los vídeos que os he ido subiendo estas semanas, meses. Tenéis los vídeos en mi canal, así que si queréis ver cualquier opinión mía, como de Konosuba, de R0, de Record of Lodos, pues tenéis ahí los vídeos. Si me apoyáis y os suscribéis, os lo agradecería muchísimo, sería de mi agrado y me gustaría que lo hicierais, así que si podéis darle un buen like y podéis dejar la reproducción en los vídeos, no tendría palabras para describir el agradecimiento inmenso que os podía dar. Así que con eso dicho y hecho, espero que os haya gustado mi opinión. Dejaré el enlace con el minuto exacto donde termino el Cestiria y hablo del juego, para que sepáis mi opinión del juego también al terminar. Y nada más, ha sido un muy buen viaje. Recordad de que Berseria siempre será el mejor Tales. Jugadlo, por favor, porque merece totalmente la pena. Es de las mejores protagonistas femeninas que he visto yo en la ficción. Ya no voy a decir de anime, pero en la ficción me parece que Velvet es una muy buena protagonista. Así que dadle un buen like, suscribiros, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.